Esta imagen recoge lo que los chicos tienden a imaginarse cuando X tiende a infinito. Pues como si infinito fuera una prenda de vestir y la quisiera colgar. Nosotros vamos a ver eso hoy. Límites al infinito. Cuando X tiende a infinito, pero no como prenda de ropa, sino ya X tiende a infinito, como lo vemos acá. ¿Qué sucede si X tiende a infinito? Hagámonos esa pregunta. Por ejemplo, límite cuando X tiende a infinito de X más 1. Pues entonces uno diría, no, pues reemplazo allí, me da infinito más 1. ¿Y cuánto es infinito más 1? ¿Se habían hecho alguna vez esa pregunta? Vamos a ver propiedades que me van a indicar a qué va a ser igual esto. Continuando con las propiedades de la clase anterior, hoy cerramos esas propiedades que ya tienen que ver con estos límites al infinito. Bueno, chicos, entonces empecemos. La clase parece larga, pero realmente no es tan larga. Se hace larga porque hay mucha definición y mucha propiedad, pero que yo se las voy a resumir, les voy a dar como lo concreto para que puedan entender y aplicar. Definición. Decimos que la recta y igual a L es una asíntota horizontal. Recordemos que es una asíntota horizontal. Una asíntota horizontal es la que está paralela al eje X y que la gráfica no va a tocar nunca por allí, es decir, que se va a acercar aquí, puede ir por acá arriba, pero nunca va a tocar esta línea que va a ser la asíntota horizontal. Esa definición va a hacer referencia a eso. Nos dice entonces que esa recta es una asíntota horizontal de la gráfica de una función f cualquiera. Sí, entonces aquí ya tenemos la condición. Si se cumple que el límite cuando X tiende a infinito de f de X igual a L, y miren que aquí infinito, ¿qué? Infinito positivo. El infinito negativo lo llamamos de esta manera, menos infinito o infinito con un menos acá arriba. ¿Listo? De las dos formas puede aparecer. Entonces, igual este de acá puede aparecer como este infinito positivo o puede aparecer como más infinito. Y significa lo mismo. Si se cumple que es el límite cuando X tiende a infinito positivo de f de X igual a L, o el límite cuando X tiende a menos infinito de f de X igual a L. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hablar de una asíntota horizontal propiamente si se cumple que los límites por ambos lados me va a dar L, por el infinito a la izquierda y por el infinito a la derecha. ¿Listo? Bueno, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Bueno, ahí está acompañada esa definición de una propiedad. Las propiedades, recuerden que tienen la forma que veíamos en lógica de P, entonces Q. Antecedente y consecuente. Con el antecedente parto para llegar al consecuente. ¿Listo? Tenemos entonces, si K es un entero positivo, K es cualquier número, y R es un número real, es decir, me están diciendo que K pertenece a los enteros positivos, mientras que R pertenece a los reales, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Dos posibilidades. Límite cuando X tiende a infinito por la derecha y X cuando tiende a infinito por la izquierda de la misma función. Y en cualquiera de los dos casos el resultado va a ser 0. Es decir, más adelante tengo un ejemplo, pero para que nos hagamos a una idea es, si yo tengo el límite cuando X tiende a infinito positivo de 1 sobre X a la 5, 1 sobre infinito, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí como para que lo podamos interpretar, infinito a la 5. ¿Qué será eso de infinito a la 5? Esa propiedad lo que me dice es, usted no me preocupe por el exponente. K puede ser cualquier entero positivo. Lo que a usted le debe interesar es que si tiene esa forma, si la variable está abajo, pues eso simplemente va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Les hago una invitación en este momento y es a tomar la calculadora y empecemos a hacer. 1 dividido 10, 0.1. Ahora 1 dividido 100, 0.01. Tomemos un número más grande, 1 dividido 1.000.000.
1 por 10 a la menos 6, o sea 0.000001. Y así sucesivamente, es decir que cada vez más, entre este x sea más grande, este número va a ser más cercano a 0, o sea que si este número es cercano a infinito, pues evidentemente este número va a ser 0. Esa propiedad 7 es lo que me indica. ¿Listo? Límite cuando x tiende a infinito por la derecha o por la izquierda de una función que tenga el x en el denominador siempre va a ser igual a 0. De manera general. Bueno, vamos entonces a continuar. Aquí ya tengo un ejemplo donde vamos a aplicar propiedades que vimos en la clase anterior. Ejemplos. El primero. Límite cuando x tiende a infinito por la izquierda de 2 sobre x al cubo menos 8. ¿Qué me dice la propiedad de los límites? Que aquí como hay una operación de resta, pues yo simplemente lo que hago es separar límite de este pedacito y límite de este otro pedacito teniendo en cuenta el signo menos. ¿Qué va a suceder? Aquí voy a aplicar la propiedad que acabamos de ver, la propiedad 7. Como acá abajo aparece un x a la 3 y arriba un r que pertenece a los reales, pues simplemente eso va a ser 0. Límite cuando x tiende a infinito por la izquierda de 2 sobre x a la 3 es 0. ¿Por qué? Porque este infinito menos infinito va a hacer que aquí va a tener un número muy grande y cualquier número dividido en un número muy grande se acerca a 0. Entonces va a tener 0, el signo menos y límite cuando x tiende a infinito negativo o a infinito, si a infinito negativo de 8 que es una constante, pues simplemente sigue siendo 8. Hago la operación 0 menos 8 me da menos 8 y listo. Ahora, ¿qué es lo importante y la relación con la primera definición que vimos? De esta y igual a l con una asíntota si se cumple que el x límite cuando x tiende al infinito por la derecha o al infinito por la izquierda igual a un número. Pues que este número que me da aquí como resultado, ya sea si lo estoy analizando con el infinito por la izquierda o con el infinito por la derecha, ese número me va a representar una asíntota. Es decir, perdón, yo borro aquí primero. ¿Qué quiere decir eso? Que este número que obtuvimos acá, y igual a menos 8, pues va a ser nuestra asíntota. ¿Por qué? Porque este es mi valor de L. Es decir, que obtuvimos límite cuando x tiende a infinito negativo de la función, nos dio un número L. Y en este caso la función era 2 sobre x al cubo y L es menos 8. Por propiedades, y igual a menos 8 es la asíntota, horizontal de esa gráfica. ¿Listo? Bueno, vamos a ver un ejemplo un poco más complejo y vamos a meter aquí una raíz. Más complejo, ojo, no difícil. Decimos entonces, límite cuando x tiende a infinito por la derecha de 1 menos 2x sobre raíz de x al cuadrado más 1, perdón. Aquí no va a haber indeterminación. ¿Por qué? Porque aquí cualquier número que yo eleve al cuadrado, negativo o positivo, me va a dar positivo. Y positivo más un positivo, pues siempre me va a dar positivo. Para que lo tengamos presente en caso que tuviéramos que hallar el dominio de la función o el lugar donde se indetermina. No va a tener lugar de indeterminación. Entonces, vamos a hallar el límite cuando x tiende a infinito positivo. Cuando tenemos este límite, que x tiende, límite cuando x tiende a infinito positivo o infinito negativo, lo que hacemos es separar cada partecita de la expresión, es decir, lo de arriba y lo de abajo, pero lo de arriba lo voy a poner separadito y lo de abajo, como está en raíz, no lo voy a poder poner tan separadito. Importante que tengamos en cuenta. Voy a borrar esto aquí para que lo podamos observar. ¿Por qué hemos dividido aquí sobre x? Resulta que nos fijamos
en esta función y decimos, bueno, acá arriba, ¿cuál es la variable de mayor exponente? En este caso solo tenemos x, o sea que va a ser x. Y lo que hacemos es que cada pedacito lo vamos a dividir entre x. Este 1 dividido x menos ese 2x dividido entre x, y todo eso dividido entre la raíz, pero porque aquí me apareció x al cuadrado. Resulta que como está en raíz, aquí dejé un espaciocito para poder explicarlo, como aparece en la raíz, arriba me queda 1 menos x, 2x sobre x, y acá. Si yo tuviera solamente eso de x al cuadrado más 1 y tengo que dividir entre x, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo digo, bueno, voy a dividir entre x, no hay problema, dividámoslo acá entre x y decimos x, pero resulta que necesito meterlo en esta raíz. Bueno, pues metámoslo en la raíz. Pero para poder meterlo en la raíz, yo sé que la raíz se complementa con el cuadrado, es decir, son inversas, no se complementan, sino que son inversas. Entonces yo puedo poner x al cuadrado y raíz, yo sé que se cancelan y me queda la x solita, que es lo que estoy utilizando acá arriba. ¿Listo? Hacemos esa artimaña matemática, por llamarlo de alguna manera, para poder aplicar la propiedad. Entonces decimos 1 sobre x menos 2x sobre x sobre, como estoy dividiendo, ya voy a poder poner una sola raíz. ¿De qué? De x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Esto es una propiedad de las raíces. Si yo estoy dividiendo o estoy multiplicando, puedo juntar o separar, pero con suma o con resta no lo puedo hacer. Es decir, si yo tengo raíz de x al cuadrado más 1, por ningún motivo yo voy a poder decir que eso es lo mismo que tener raíz de x al cuadrado más 1, más raíz de 1. Esto no se puede. ¿Listo? Quedaría mal. Porque no se nos va a cumplir de ninguna manera esa igualdad. Ahí no hay una igualdad. Pero si está con división o con multiplicación, sí. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra propiedad hay aquí? La otra propiedad que hay aquí es la que ya apliqué, que está ahí en el documento, y es esta de acá, que yo voy a poder separar con este denominador, x al cuadrado, lo voy a poder separar para cada término, y entre la mitad voy a poner más, que es esto que pusimos aquí. Por eso ponemos x al cuadrado sobre x más 1 sobre x al cuadrado. Resolvemos. Como todavía no vamos a sacar el límite nos sigue acompañando. ¿Cómo va a quedar? 1 sobre x, porque no tengo nada para cancelar, pero observemos que aquí el x se va con el x. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando y dividiendo, y x dividido x, 1. Cualquier número o letra dividido el mismo me va a dar 1, o lo mismo es que lo cancelemos. Nos queda por lo tanto solo el 2. Todo esto dividido entre x al cuadrado sobre x al cuadrado, 1, más, aquí no tengo nada para cancelar, o sea que queda 1 sobre x al cuadrado. Y vamos al siguiente paso. Por propiedades sé que yo puedo separar el límite. ¿Cómo separamos el límite? Lo separamos diciendo, arriba en resta, límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 sobre x menos límite cuando x tiende a infinito positivo de 2. Todo eso sobre límite cuando x tiende a infinito positivo de la raíz completica. ¿Por qué? Porque ya dijimos que no hay ninguna propiedad que me diga que yo lo puedo separar. Eso no se puede hacer. Por lo tanto, tomamos toda la raíz. Ahora sí, ¿qué pasa cuando yo reemplazo aquí 1 sobre x? Cuando x tiende a infinito, 1 sobre un número muy grande, pues va a ser 0. ¿Listo? Menos, límite cuando x tiende a infinito por la derecha de 2, 2 es una constante, entonces sigue ese menos y pongo el 2. Sobre, límite cuando x tiende a infinito por positivo de la raíz de 1, y aquí 1 sobre un número muy grande, pues va a ser 0.
Hacemos la operación 0 menos 2 y abajo 1 más 0, 1 y raíz de 1, 1. Y menos 2 dividido 1, menos 2. Es decir, que aquí obtuvimos el resultado. Por lo tanto, por la definición podemos decir que la asíntota horizontal está en y igual a menos 2. Y listo. Ya con eso tendríamos allí nuestro problema resuelto. Vamos a ver qué es eso de la asíntota horizontal graficado con esa función. Recordemos cuál es la función. Denme un momentico aquí, la función es esta. 1 menos 2x sobre raíz de x al cuadrado más 1. Y la asíntota nos dio que es y igual a menos 2. Abramos GeoGebra. Activemos planos y ejes y vamos a introducir nuestra función. 1 menos 2x dividido raíz de x al cuadrado más 1. Observemos que si trazamos por acá una recta que pase por acá por 2, voy a tener esa, por menos 2, perdón, voy a tener esa asíntota horizontal y que no es la única. Acá arriba también tengo otra asíntota en 2 punto algo, no es la única, pero como lo estábamos analizando es por el infinito, por uno de los lados del infinito nos dio ese valor. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos entonces a continuar. Límite cuando x tiende a infinito por la derecha de x al cuadrado menos 3x sobre 1 menos x más 3x al cuadrado. Bueno, ¿cuál es el exponente mayor? X al cuadrado. Es decir, que todo lo vamos a dividir entre x al cuadrado. Límite cuando x tiende a infinito positivo, sigue allí porque todavía no lo hemos hallado. Y decimos, este primero, x al cuadrado sobre x al cuadrado, menos 3x sobre x al cuadrado. Todo eso sobre 1 sobre x al cuadrado menos x sobre x al cuadrado más 3x al cuadrado sobre x al cuadrado. Observemos que en todos los lugares pusimos ese x al cuadrado. ¿Por qué? Porque se toma el de mayor exponente. Bueno, observemos. Puedo empezar aquí a cancelar. Tengo x al cuadrado y x al cuadrado se pueden ir. Aquí una x con una de acá abajo. Perdón, es decir, x al cuadrado sobre x al cuadrado, si se me cancela me queda 1. Este menos. El x de arriba se me canceló y un x de abajo se canceló, entonces me queda solo x. Todo esto sobre 1 sobre x al cuadrado menos. Esta x se me cancela con una de acá, me queda 1 sobre x más. Se cancelan las x al cuadrado y me queda solo 3. Por propiedades, introducimos el límite en cada pedacito. Aquí sí lo vamos a poder introducir en cada pedacito porque no hay una raíz. ¿Listo? Entonces, límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 menos límite cuando x tiende a infinito positivo de 3 sobre x, todo eso sobre límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 sobre x al cuadrado menos límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 sobre x más límite cuando x tiende a infinito positivo de 3. ¿Cuánto nos va a dar? Este es un límite de una constante, es decir, que sigue siendo 1. Aquí aplicamos la propiedad, como x está en el denominador, 3 sobre un número muy grande, pues va a ser cercano a 0. Es decir, me queda 1 menos 0. Abajo, límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 sobre x al cuadrado, o sea, 1 sobre un número muy grande, pues va a ser 0, menos límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 sobre x,
es decir, 1 sobre un número muy grande, pues eso también va a ser 0 gracias a la propiedad que me dice que lo puedo hacer. Y límite cuando x tiende a infinito positivo de una constante, pues es también esa constante. 1 menos 0, perdón, aquí hay un error, aquí va un 1, y sin el menos, 1 menos 0 es 1, voy a tachar aquí esta respuesta, es 1 sobre 3, ¿listo? Es decir que la asíntota horizontal está en y igual a 1/3. Y listo, chicos, ahí ya tenemos nuestra asíntota horizontal. Qué pena, corrigen allí. Bueno, vamos entonces a ver, esos son los límites al infinito. Ojo, al infinito. Ahora veamos los límites infinitos. Vamos a observar primero las definiciones. Voy a leerlas aquí junto con ustedes en el video. Espero que estén haciendo también el ejercicio de lectura para entender qué quiere decir cada partecita. De allí entonces ya comenzamos a explicar con ejemplos. ¿Listo? Decimos que el límite de una función f de x cuando x tiende a a es infinito positivo. ¿Qué quiere decir eso? Límite cuando x tiende a de una función f de x me va a dar infinito positivo si podemos hacer f de x, es decir, si f de x es tan grande como queramos. Es muy grande. ¿Listo? Tomando a x suficientemente cercano a a, es decir, x va a estar muy cerquita, va a tener una tendencia muy cerquita a ese número a. ¿Cómo se escribe? Pues aquí ya me adelanté un poco para poderles indicar. Se escribe de esta manera: límite cuando x tiende a a de la función f de x cuando de f de x igual a infinito positivo, es decir, el resultado también nos puede dar un infinito. Esos son los límites infinitos. ¿Cuál es la diferencia con los límites al infinito? Al infinito es cuando x tiende a infinito, pero límites infinitos es cuando el resultado me da infinito. Bueno, la segunda definición, decimos que el límite de f de x cuando x tiende a es menos infinito. Si podemos hacer f tan pequeño, esa función tan pequeña como queramos, tomando a x cerca, muy cerquita a, y se escribe de esta manera, es decir, que si f es muy pequeño va a ser menos infinito y si f es muy grande pues va a ser más infinito, como lo vimos en el caso anterior, en el primer punto de la definición. Vamos a ver un ejemplo, bueno, o varios ejemplos. Perdón, el primero de ellos. Límite cuando x tiende a menos 1, de 1 sobre x más 1. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener, si reemplazamos aquí menos 1, me daría 1 sobre menos 1 más 1 es igual a 1 sobre 0. Se nos va a indeterminar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues lo que hacemos es analizar el límite de esta función por la izquierda de este 1, es decir, menos 1 por la izquierda y por la derecha, o por la derecha y por la izquierda, como lo quieran llamar. Recurrimos entonces a nuestra tabla x y y vamos a tomar el número 1 aquí central. Hacia la izquierda, perdón que aquí también hay un error, hacia la izquierda tenemos, creo que, ya, el error estaba era aquí, porque no es 1 sino menos 1, es menos 1, entonces menos 1 por la izquierda es menos 0.999, menos 0.99, menos 0.9, y hacia la derecha es menos 1.001, menos 1.01 y menos 1.1. Cuando reemplazamos estos valores en la calculadora me va a dar esto de acá. ¿Qué quiere decir esos valores y cómo se interpretan? Que yendo de aquí hacia acá
¿sí? Eso va creciendo, es decir, que va a tener una tendencia a infinito positivo. Esto ya lo habíamos hecho en la primera clase de límites, que fue la clase número 7, pero hay que concretarlo con sus respectivas propiedades. En matemáticas las propiedades son importantes porque nos dicen qué tanto podemos hacer y qué tanto no podemos hacer. ¿Listo? Es decir, gracias a esa propiedad podemos decir que esto tiene una tendencia a infinito positivo. ¿Por qué? Porque la función tiende a ser muy grande. En este caso, menos 10, menos 100, menos 1000, pues tiende a infinito negativo. Entonces ponemos las respuestas. Ponemos las respuestas acá. Cuando x tiende a menos 1 por la derecha, va a ser infinito positivo, y cuando tiende a menos 1 por la izquierda va a ser infinito negativo. ¿Por qué podemos decir que eso tiende a infinito? Pues lo vimos en la tabla. Esa definición que acabamos de ver es muy importante también, porque entonces al analizar esos límites laterales, claro, lo voy a evidenciar en la tabla. Pero si yo quisiera aquí reemplazar, yo digo, bueno, por la derecha del menos 1, ¿qué número hay? Está por ejemplo, el 0. Por ejemplo, ¿qué otro número puede existir? Bueno, los que vimos que estaban cerquita. Por ejemplo, el menos 0.999. Pues ese número, menos 0.999, cuando yo lo introduzco acá, me va a quedar un número muy pequeñito, y 1 dividido en un número muy pequeñito, pues va a ser un número muy grande, es decir, que podemos decir que tiene una tendencia a infinito. Va a suceder, o quiere decir que es lo contrario, para que nos hagamos una idea. Si yo tengo el límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 sobre x, eso va a ser 0. Y si tengo el límite cuando x tiende a 0, por ejemplo, de 1 sobre x, pues eso va a ser infinito positivo. ¿Listo? Para que nos podamos hacer como una idea de qué es lo que me dice esa definición. Bueno, continuemos por acá con el otro ejemplo. Recuerden, chicos, que si queda alguna duda me dicen, y con mucho gusto. Vamos a ver otra propiedad. La propiedad número 8. Esa propiedad me dice, si A pertenece a los reales y límite cuando x tiende a de f de x es igual a 0, y límite cuando x tiende a de g de x es igual a c, es decir, voy a relacionar aquí un 0 con un c, pero miren, x tiende a A y x tiende a A pesar de que aquí tengo una función, cualquier f de x, por ejemplo, x más 2, y otra g de x al cuadrado más 1, ¿sí? Las funciones son distintas, pero tienen la tendencia al mismo número. Una me va a dar como resultado 0 y la otra cualquier número c. ¿Listo? Y este A, que pertenece a los reales, no va a tener restricción. Con C diferente de 0, porque entonces pues ahí estaríamos hablando de este caso, y no. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se van a cumplir dos cosas. La primera es, ¿qué va a pasar? Como C es distinto de 0, yo puedo decir, bueno, si C es distinto de 0, si C es distinto de 0, C puede ser mayor que 0 o C puede ser menor que 0, y eso es lo que vamos a analizar. Si C es mayor que 0, el límite cuando x tiende a A de la división de la función de g de x sobre f de x, recordemos que esto aquí sería un número positivo, por ejemplo, más 3. Y abajo me va a dar 0. Oh, por Dios, 3 sobre 0 no existe. Pero como está en límite, cuando ese límite tiende a x igual a A, que es el punto donde me va a dar aquí 0, podemos decir de inmediato, gracias a esta propiedad, que eso es infinito positivo. Es decir, que se me entrelaza mucho con la definición anterior. Si f de x tiende a 0 a través de valores positivos cuando x tiende a A. ¿Listo?
¿qué voy a tener? Límite cuando x tiende a de esa función, pues voy a tener menos infinito, y si f de x tiende a 0 a través de valores negativos cuando x tiende a... bueno, perdón, aquí, de esto se obtienen dos conclusiones. Voy a acercarlas acá. Listo, esta sería una conclusión. Esto se cumple si pasa esto. Y aquí tengo otra opción, ¿sí? Si f de x tiende a 0 a través de valores negativos, pues entonces me va a quedar menos infinito. Eso es lo que quiere decir. Hago ahí la corrección. Ahora, la segunda parte. ¿De qué me va a hablar la segunda parte? Pues ya analizamos en la primera que c es mayor que 0. Ahora miremos qué pasa cuando c es menor que 0, es decir, que tome valores negativos. Por ejemplo, que aquí g de x me dé menos 3. ¿Listo? Y acá en f de x me dé 0. Pues menos 3 sobre 0 vamos a tener que es menos infinito. Si f de x tiende a 0 a través de valores positivos cuando x tiende a, esto va a tener un infinito positivo. Pero si f de x tiende a 0 a través de valores positivos cuando x tiende a, pues el resultado va a ser un infinito positivo. Ya lo vamos a ver con numeritos, que es más fácil de entender, pero igual tenemos que aprender a leer este lenguaje matemático de las propiedades y las definiciones. Hay otra propiedad aquí cerquita que están, todas las propiedades se entrelazan entre ellas, pero estas dos propiedades, la 8 y la 9, están supremamente juntas. ¿Por qué? Porque yo voy a poder tener una función f y una función g, y vamos a tener el problema inicial. ¿Qué pasa si yo tengo infinito más c? ¿Habrá un infinito más grande? Claro que sí lo hay, pero hablando en términos de límites, esa propiedad es lo que me va a permitir, es decir, eso va a ser infinito. Y si yo tengo infinito menos infinito más c, pues eso va a ser menos infinito. ¿Sí? Y vamos a jugar allí con los signos a partir de la generalización. Esas propiedades, además, lo que nos regalan es poder generalizar. ¿Cuántas veces nosotros generalizamos en la vida? ¿O cuántas veces las personas han cometido el error de generalizar con nosotros? Esas propiedades lo que quieren decir es que se cumple siempre, por siempre y para siempre. Aquí en Colombia, vaya y estudie en Canadá, se va a cumplir lo mismo, estudie en Francia, se va a cumplir lo mismo, en Brasil, en la China, en cualquier parte se va a cumplir lo mismo. Bueno, entonces, esa propiedad 9 que les digo que está muy junta con esa propiedad 8, lo que nos dice es, tengo una que pertenece a los reales, y límite cuando x tiende a de f de x va a ser infinito positivo. Y el límite cuando x tiende a, observemos que x tiende a en los dos casos, de g de x es igual a c. ¿Qué se va a cumplir? Pues que voy a tener esa suma que es como rara, que nunca antes la habíamos visto. Que voy a sumar un infinito, dice que más un c. ¿Cómo es un infinito más un c? Pues simplemente va a ser infinito positivo. Y la segunda parte de esa propiedad me habla qué pasa si yo tengo menos infinito más un c. Pues que voy a tener menos infinito. Esa propiedad es la más sencillita de explicar y de entender. Vamos a verla aquí con ejemplos para que ya nos quede más claro. En el primer ejemplo, límite cuando x tiende a 0 de 5x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. Por propiedades, yo lo primero que voy a hacer es, antes de repartir el límite, lo primero que voy a hacer es dividir este x al cuadrado, lo voy a repartir entre las dos expresiones. ¿Por qué lo podemos hacer? Voy a explicar aquí por qué se puede hacer. Si ustedes tienen 3 más 1 sobre 4, es lo mismo que si tuvieran 3 cuartos más un cuarto, ¿sí? ¿Por qué? Porque observemos que es el mismo denominador, entonces me quedaré aquí en general. En octavo, noveno, creo que es de séptimo. Séptimo, octavo, noveno, décimo, lo habíamos trabajado de aquí para acá.
Y esta es casi que la primera vez que lo hacemos de aquí para acá, es decir, lo vamos a abrir, lo vamos a separar. Creo que en décimo retomamos algunas cosas de este concepto de ir como a la inversa, pero bueno, si no nos había quedado claro, ahí hago la explicación. Ahora, entonces, separamos ese x al cuadrado que le va a pertenecer al primer valor y al segundo valor respetando este signo, menos. Y debo abrir un paréntesis. ¿Por qué? Porque es que el límite lo voy a aplicar es para todos, no solo para uno. Si yo no pongo paréntesis, es como si le estuviera sacando el límite al primer valor y el resto de malas. Ahora, x al cuadrado se me van. Es decir, que me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de 5, menos límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado. Y eso va a ser igual a. Este es de una constante, o sea que sigue igual. Y esto, 1 sobre x al cuadrado cuando x tiende a 0. Ah, pues ya sé. Las definiciones y las propiedades lo que me dicen es que si divido 1 entre un número muy pequeño, eso me va a dar un número muy grande. O sea que me va a dar infinito. ¿De dónde aparece este menos? De aquí de la operación. ¿Y 5 menos infinito cuánto va a ser? Pues menos infinito. Listo, chicos. Eso es todo lo que hay que hacer allí. No hay que analizar, no hay que hacer nada más. Aquí vamos a tener algo un poco más elaborado, no difícil, solo más elaborado, y es límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha, de x al cuadrado más 5 sobre x más 2 y todo esto al cuadrado. Lo primero que hacemos aquí podríamos decir, bueno, separemos. ¿Por qué no lo podemos separar? Porque al separarlo pues se nos va a volver un poco más complejo. Lo que hacemos, o podemos resolver este cuadrado, bueno, hay distintas formas de hacerlo. Yo lo voy a hacer de una para que podamos analizar con las propiedades, para que lo podamos visualizar para qué me sirven esas propiedades. Límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha del término de arriba y límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha del término de abajo. ¿Qué nos va a quedar? Vamos a analizar numerador y denominador. Al numerador le he puesto 1 y al denominador le he puesto 2. Ya lo señalo aquí. Numerador, le he puesto este 1. Y al denominador le hemos puesto este 2. ¿Listo? Lo reemplazamos. Entonces, menos 2 por la derecha. Ah, pues menos 2 al cuadrado. Reemplazamos aquí la x. En vez de x ponemos menos 2 al cuadrado más 5 por menos 2. Menos 2 al cuadrado, menos por menos más, 2 por 2, 4. Más por menos, este más y este menos, me va a dar menos y 5 por 2, 10. Y 4 menos 10 me queda menos 6. Listo. Ahora vamos a hacer el denominador. Cuando reemplazamos en el denominador nos vamos a llevar una sorpresa, porque al reemplazar la x por este menos 2 me va a quedar menos 2 más 2, 0 y 0 al cuadrado pues me va a dar 0. En definitiva voy a tener que el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de x al cuadrado más 5x sobre x más 2, todo esto al cuadrado va a ser igual a menos 6 sobre 0. Ah, ahí viene la propiedad, eso que estuvimos hablando de que si c era mayor que si c era menor. C es menor que 0. Entonces aquí empezamos a concluir. Como el numerador es menos 6, que es menor que 0, y el denominador es igual a 0, ¿qué vamos a obtener? La propiedad 8, en la parte 2, dice que si yo divido un número negativo entre 0, pues eso va a ser menos infinito. ¿Por qué? Porque lo estoy acompañando de un límite. Ojo, eso no se cumple normalmente. Si yo no estoy hablando de límites, no se puede cumplir, porque la propiedad es muy específica y me dice que se cumple es para los límites. Bueno, por todo nuestro trabajo con funciones sabemos que x igual a menos 2, es decir, si yo analizo esto, x más 2 en el denominador distinto de 0, x tiene que ser distinto de menos 2, es decir que aquí hay una asíntota vertical, ya lo sabemos por todo nuestro trabajo con funciones.
Bueno, chicos, aquí hay unos ejercicios para trabajar, no hay que analizar mucho, solo aplicar propiedades. Dejé aquí un espacio, son 5 ejercicios, como los que vimos en los ejemplos, un poco más sencillos de hecho, pero que nos invitan a pensar más allá de. Y voy a hacer una pequeña aclaración porque ese concepto de límite nos lleva a pensar en ese concepto de infinitesimal. Miren que hemos visto los límites al infinito y los límites infinitos. ¿Qué es eso de infinitesimal? Nosotros en física vimos unas gráficas, por ejemplo, T, y en Y medíamos la posición en metros y tiempo en segundos. ¿Cierto? Entonces decíamos un cuerpo, voy a ponerle aquí unas coordenadas, el tiempo lo trabajamos solo positivo, y la posición sí la podemos trabajar negativa o positiva. Y decíamos, por ejemplo, un cuerpo está aquí y luego está por acá, en esta coordenada. Y determinábamos la velocidad. La velocidad decíamos que era posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Y cuando tenemos algo final menos algo inicial decíamos que hacíamos un triangulito, delta de x sobre delta de t. Ese delta mayúscula era el cambio, pero miren, observen chicos que son cambios grandes. Ahora, como eso infinitesimal, ¿qué pasa si t tiende a 0? Si t se hace tan pequeño que tiende a 0, pues que ya no vamos a tener un cambio grande, sino que vamos a tener un cambio pequeño y vamos a reemplazar esto por un delta. Es decir, ese delta van a ser las derivadas, derivada de x respecto a t. Esto los que vayan a estudiar ingeniería pues profundizan un poco más. El que sienta que quiere profundizar sobre estos temas me puede decir, lo podemos hacer y no hay ningún problema. Yo como maestra hubiese querido llegar no solo hasta derivadas sino hasta integrales, pero bueno, cuestiones de tiempo, ritmos de aprendizaje, pudimos llegar hasta acá, que me parece que está bien y ha sido clara la explicación y que les da a ustedes las herramientas para poder entender lo que sigue. ¿Qué podemos observar también de aquí? Podemos observar algo adicional y es límite cuando t tiende a 0 de una función, ¿cierto? Entonces se analiza esa función de delta de x sobre delta de t y va a ser exactamente que tener esa derivada. Entonces hay una unión muy estrecha entre este límite y ese concepto de derivada. ¿Dónde se ve y se observa más en las aplicaciones? Cuando vemos que algo cambia respecto a otra cosa, la posición respecto al tiempo, la velocidad respecto al tiempo. Pero se puede ver también un jarrón que se quiebra por un ladito, empieza a botar el agua, ¿a qué razón la bota? ¿Cuánto tiempo se demora botando el agua? Nos enseña a modelar este tipo de cosas. Muchos de ustedes dirán, no, pero ¿eso para qué? Sirve, por ejemplo, el tipo de goteo que hay que ponerle a un paciente que se le pone suero, pero si no se le pone suero solo, sino que al suero se le agregan otras cosas. Son conceptos un poco más elaborados. Bueno chicos, abrazos, espero que les haya servido la explicación y los quiero mucho, mucho.